Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Mirada Clave, el programa del canal de la producción en el cual analizamos lo que importa de la economía paraguaya, cuáles son los principales indicadores del Producto Interno Bruto paraguayo y hacia dónde evoluciona la economía de nuestro país. En esta ocasión queremos poner la lupa en el tema del turismo. El turismo es un elemento dentro del desarrollo económico de diferentes países de la región y en muchas naciones de América Latina y también del mundo forma parte prácticamente del ADN económico. Es decir, que se tiene un alto componente o una alta representación de lo que es el turismo dentro del Producto Interno Bruto. En el caso de Paraguay estamos teniendo un sector o una industria turística que está teniendo un crecimiento sumamente importante durante los últimos años, durante las últimas décadas. Sin embargo, todavía queda un amplio espacio de crecimiento, teniendo en cuenta de que el aporte o la contribución del turismo al Producto Interno Bruto de Paraguay se ubica todavía en un promedio de en torno a un 2%. Es una cifra reducida, relativamente baja, en comparación con otros países de la región. Y evidentemente también con los países que tienen más desarrollado el tema turístico, evidentemente la diferencia es todavía relevante. En nuestro país se tiene un atractivo turístico que todavía forma parte de los proyectos a desarrollar, teniendo en cuenta cuestiones como infraestructura, precios, oferta turística. En líneas generales, sin embargo, se avanzó muchísimo con el paso del tiempo, pese a la interrupción que había significado la pandemia en el desarrollo de la actividad turística. Y evidentemente la industria turística se complementa con otros segmentos sumamente importantes para la actividad económica, como la hotelería, la gastronomía, inclusive el transporte. Son sectores que están también relacionados al desempeño turístico y que generan una gran cantidad de empleos en nuestro país. Siempre cuando hablamos del sector de terciario hablamos de un segmento dentro de la economía que tiene que ir creciendo y que con ese crecimiento genera un efecto sumamente positivo, que es la creación de puestos de trabajo. En el sector secundario también evidentemente esto pasa, pero en el sector servicios se tiene un amplio efecto de lo que es su crecimiento con relación a lo que es la generación de puestos de trabajo. Para analizar lo que está ocurriendo con el turismo, su contribución a la estructura económica y la estructura económica misma de nuestro país, vamos a estar conversando primeramente con Marcela Bacigalupo. Ella fue en su momento ministra de Turismo de la Secretaría Nacional de Turismo, la Senatur, y también con el economista y exministro de Hacienda, actualmente Ministerio de Economía y Finanzas, Manuel Ferreira Bruschetti. Desde la óptica de cada uno vamos a tratar de tener un resumen acerca de cuál fue la evolución que viene mostrando el turismo como sector, como oferta turística, y también lo que aporta el turismo en materia de la estructura económica de Paraguay. Repetimos, se tiene todavía un amplio potencial en Paraguay para seguir creciendo, sobre todo en comparación con los países solamente de la región. Si hacemos una comparación, Brasil y Argentina, por ejemplo, tienen un turismo que es mucho más relevante en términos de la estructura económica que lo que se tiene en Paraguay. Pero en Paraguay se está teniendo una tendencia alcista que vale la pena analizar aquí en Mirada Clave. Continuamos con el análisis, o iniciamos en realidad el análisis sobre este punto luego de una breve pausa. En Mirada Clave es el programa del canal de la producción en el cual nosotros analizamos diferentes aspectos de la economía y ampliamos el abanico
no solamente analizando los sectores tradicionales, por decirlo de alguna manera, de la economía, sino que vemos otros como, por ejemplo, el turismo en Paraguay. Y aprovechando tu presencia, queríamos consultarte un poquitito acerca de los proyectos que está encarando puntualmente la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción actualmente. ¿Y cuál es el proceso que estás viendo con relación al crecimiento del turismo en Paraguay también, para tener tu visión? Sí, antes que nada, un gusto siempre compartir con ustedes. Me encanta el nombre del programa La Mirada Clave porque desde la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción estamos dando ese enfoque, ¿verdad? Darle la mirada clave y la participación clave a los actores que conforman no solo la cultura, al turismo de Asunción, de los paraguayos, poder llamar la atención a que los paraguayos visiten su capital, que es la ciudad de Asunción, pero por otro lado también esa mirada ampliada de los vecinos de la región. Asunción es una gran capital en lo que respecta a actividades culturales, no solo para Paraguay, no solo para Asunción, sino también a las ciudades vecinas. Y también es una capital gastronómica que se ha posicionado en los últimos meses, inclusive hasta después de pandemia. Eso nos satisface porque genera dinámica económica, que creo que también es el enfoque del programa, ¿verdad? Asunción es la gran capital, es como la que tiene la mayor diversidad de servicios. Y por otro lado, es muy importante, aquí también encontramos la identidad de otras ciudades del país. Entonces encontramos gastronomía paraguaya, gastronomía internacional, encontramos artesanía, encontramos diversidad de actividades culturales y circuitos turísticos en nuestra capital. En términos comparativos con otras ciudades, ¿identifican algún tipo de ventaja comparativa de la ciudad de Asunción? Y bueno, también hay que avanzar mucho, hay muchos desafíos, pero ¿cuáles son las ventajas con las cuales se está trabajando en esta intención de promocionar Asunción para el turismo? Bueno, yo creo que la distancia física, la cercanía a grandes capitales, esa es una ventaja competitiva, ¿verdad? Con relación a otras ciudades. Siempre el público argentino o brasilero es el que más estamos escuchando, ¿verdad? Nos siguen, escuchamos, y creo que el sector privado también responde, ¿verdad? Encontramos hoy paquetes turísticos que nacen de los hoteles, de las agencias de viajes, no solamente para el público paraguayo, sino para el público, vamos a llamarle regional, ¿verdad? También es importante mencionar que, bueno, Asunción, por ser la capital del Paraguay, es la que atrae siempre la visión de inversiones, que también creo que el programa tiene esa línea, ¿verdad? Del análisis de las inversiones. Creo que el turismo tiene una gran oportunidad. La cultura y el turismo están muy vinculados, prácticamente hermanados, porque el turismo es como el amplificador de lo que sucede culturalmente en un territorio. Marcela, teniendo en cuenta también tu experiencia en términos de lo que es la gestión del turismo en nuestro país, ¿cómo estás viendo el proceso de evolución de no solamente la ciudad de Asunción, sino de Paraguay, ¿verdad? Evidentemente Asunción tiene mucha participación dentro de cualquier indicador que nosotros queramos analizar, pero ¿cómo estás viendo el proceso evolutivo de Paraguay con el paso del tiempo también? Bueno, a mí me gusta mucho la continuidad de las políticas públicas, yo creo en eso. Y creo que eso se está dando en algunos aspectos sin perder la pronta respuesta a las necesidades puntuales. Hay algún subsector que pudiera estar necesitando tal o cual activación en temas, por ejemplo, de registro. O sea, yo tengo muy buena óptica de lo que está sucediendo. Siempre hay como una espina dorsal, pero también hay que tener la dinámica para responder ante las necesidades puntuales de los subsectores que forman parte del turismo, porque el turismo es la industria de los servicios por excelencia, en donde se genera empleo, pero también siempre tenemos que estar pendientes de la capacitación, de la necesidad. Dependemos mucho del talento humano en materia turística, y no solamente en el país, esto pasa en el mundo entero y por supuesto nos pasa en Asunción también. Y hablando de eso, que quería contarte que tuvimos una charla muy linda que está grabada en nuestras redes, hablando de las 7 lomas, ¿ves? Ese mito, realidad, conocer la historia de nuestra ciudad para que podamos pasar
a las siguientes generaciones la cultura, la historia de Asunción como gran capital, por un lado. Y por otro lado, te invitamos a que formes parte el día 30 de abril, el último día de abril, previo al feriado. Vamos a estar haciendo una difusión de todas las actividades enmarcadas para mayo. Así que hay una serie de actividades culturales, turísticas que estamos apoyando, siempre en sintonía. Eso es bueno mencionar. Hay un ambiente muy lindo, muy constructivo, no, para nuestro país, pero sobre todo para nuestra Asunción, que es la sintonía y el buen ambiente que reina desde el gobierno nacional y el gobierno municipal e interinstitucional. Entonces hay un ambiente colaborativo y eso es bueno. La ciudadanía percibe, participa y bueno, creo que eso es un buen momento como país. Evidentemente, cuando hablamos de la promoción de los lugares turísticos, tenemos que hablar del desarrollo de infraestructura turística, de la infraestructura del país y en el caso de la ciudad de Asunción, de infraestructura dentro de la capital. ¿Cómo se está trabajando con esto también, que es un complemento directo de lo que es el tema de la promoción del turismo, Marcela? Definitivamente, y no todo está en manos del municipio. Tenemos que acordarnos de que también el sector privado es un agente de cambio positivo, y en la medida que reconozca sus espacios, se apropia en el buen sentido de la palabra, se apropia emocionalmente, eso va a dar que haya mayor participación. Las instituciones, las alianzas público-privadas son la clave para responderte. Te estoy hablando desde la Dirección de Cultura y Turismo de la municipalidad, con quien tenemos una relación afín, por ejemplo, con las asociaciones o los gremios relacionados, tanto a la cultura como al turismo. Y se suma una actividad muy linda, se suma un quehacer muy interesante para mostrar a Asunción como destino de rodaje de películas, de cine o de materiales audiovisuales. Entonces, también se suma esa habilidad en esta dirección, cuyo propósito es mostrar a Asunción, ¿verdad?, con el primer Film Commission, la primera comisión fílmica del país. Existe evidentemente un potencial bastante interesante de Asunción en términos turísticos, Marcela, de Paraguay en líneas generales, pero de Asunción en particular, teniendo en cuenta todo lo que Asunción tiene para mostrar. Eso se complementa con un marketing, por decirlo de alguna manera, efectivo, con el tema de la infraestructura que estamos hablando, pero el potencial para explotar o desarrollar a la capital del país con el turismo es sumamente interesante. Es sumamente interesante y les invito a que sigan nuestras redes sociales, así que permitime decirte, ¿verdad?, @culturaasu, @turismoasu, @visitasu, en donde siempre estamos mencionando, informando las actividades que no solamente nosotros organizamos, sino también apoyando las iniciativas privadas, porque todo lo que ocurre de bueno en Asunción, en temas culturales y turísticos, deben estar ahí. O sea que quiero que a través tuyo entonces podamos invitar a la ciudadanía, a todos los paraguayos, a que sigan estas redes para enterarse de los planes, por ejemplo, de fin de semana o de la semana entera. Así que el martes vamos a estar haciendo la difusión de todo lo que va a ocurrir en mayo, porque es una fecha muy especial, no solamente para la municipalidad, también hay otras instituciones que están preparando su calendario y nos apoyamos entre todos, porque creo que la ciudadanía debe percibir eso, ¿verdad? Debe conocer, debe saber dónde están las actividades de fin de semana o entre semana. Ya estabas mencionando, Marcela, que evidentemente por su ubicación, Paraguay recibe mucho de turistas argentinos, turistas brasileños, de gente de la región, ¿verdad? Pero también evidentemente existe la posibilidad de ir proyectándose hacia afuera de la región, por decirlo de alguna manera. ¿Te parece que justamente Paraguay tiene cuestiones para ofrecer en términos comparativos y la ciudad de Asunción en términos comparativos para turistas que tal vez pueden estar viniendo, no sé, de Europa o de Norteamérica? Hay cuestiones que se pueden también explotar. Estabas hablando del tema gastronómico, por ejemplo, que es un fuerte de Paraguay y que puede también ser atractivo para este tipo de públicos.
¿Cómo es la visión, Marcela, en ese sentido? ¿Cómo se puede ir trabajando también para ir desarrollando esto con el tiempo y que el aporte turístico a las actividades económicas y al empleo sea cada vez más relevante? Bueno, te voy a hablar no solo como directora, te voy a hablar como una apasionada del turismo y una convencida de que Paraguay tiene mucho que mostrar, tiene una identidad muy fuerte, más allá de Asunción, cada región tiene una identidad que mostrar, eso hace la diversidad. Cuando me refería a los turistas de los países vecinos, me refería a como que naturalmente la región se da eso, pero definitivamente vamos a encontrar todas esas informaciones en los datos migratorios. Creo que esa es la institución en la que podemos encontrar de qué nacionalidades y en qué meses del año nos visitan. Marcela, cuando hablamos del turismo, estamos hablando de diferentes tipos de turismo, por decirlo de alguna manera. No solamente el turismo receptivo o el turismo cultural, tal vez podemos hablar también de turismo de compras, de turismo de eventos, un montón de modalidades otra vez del turismo y que se tienen que ir potenciando también de una manera conjunta para ir desarrollando lo que es la industria turística. Puntualmente en Asunción, ¿cuáles son los fuertes, Marcela, y hacia dónde también se puede ir apuntando, teniendo en cuenta la situación de la capital? Bueno, nosotros dentro de la municipalidad hay direcciones con las cuales interactuamos más de cerca, mostrando todo lo que es el centro histórico y no solamente con la municipalidad, sino que también trabajamos con otras instituciones y apoyamos las iniciativas, por ejemplo, que nacen desde la oficina de la primera dama. Eso es con relación a cómo interactuamos entre instituciones. Por otro lado, las diversas manifestaciones que bien resumiste del turismo deportivo, el turismo gastronómico, el turismo no solamente es ocio y esparcimiento, debe ofrecer, una ciudad también debe ofrecer al turista espacios de lo que le llamamos slow tourism, ¿verdad? De generación de experiencia. Esa es la tendencia, generar experiencias, vivencias únicas en donde el turista no solamente le conquistemos, sino que pueda volver. Y estamos hablando de turismo nacional e internacional. O sea, hacia ahí nos debemos dirigir las ciudades, a generar experiencias, vivencias únicas. Y bien vos lo mencionaste, creo que la gastronomía es un puntal. Tenemos circuitos turísticos también, toda la presencia, el desarrollo del turismo en torno al agua es muy importante, ¿verdad? Es un recurso que se le vincula mucho a Paraguay y a Asunción. Mencionaste también, Marcela, un tema que me parece sumamente interesante y clave dentro de cualquier sector, incluyendo el turismo, que es el tema de la capacitación. Evidentemente es mucho más sensible cuando hablamos de un sector en el cual se está, por ejemplo, recibiendo a un visitante de un país extranjero con una cultura diferente, con una idiosincrasia diferente, e inclusive hablando en un idioma diferente, ¿verdad? ¿Cómo esto se puede ir trabajando también para que puntualmente la ciudad de Asunción vaya ofreciendo, entre comillas, un mejor servicio para los visitantes? ¿Cómo están trabajando eso teniendo en cuenta de la importancia que tiene la persona que recibe al visitante? Es un rostro visible prácticamente de la ciudad de Asunción. Es la primera impresión que probablemente un visitante se lleve cuando está llegando a algún lugar turístico. ¿Cómo están trabajando ese punto en específico, Marcela? ¿Y cuál es la relevancia que ya estuviste hablando, pero para profundizar un poquitito el tema? Sí, y que no hay que perder esa oportunidad de causar la buena impresión, ¿verdad? Es la primera cara, vos lo definiste muy bien. Eh, eh, la capacidad, el turismo requiere de mucha aptitud, una cuestión actitudinal, la empatía, ¿verdad? Son como más habilidades blandas, más allá del expertise que podamos lograr. Inclusive te quiero comentar que estamos preparando unas charlas de capacitación a pedido de los guías, porque tenemos que fomentar el guía turístico. Es como el que te termina de conquistar o el que te cuenta la historia de lo que, ya sea un guiado turístico en bus o a pie, te va contando una historia y se genera la habilidad de poder transmitir con empatía. Entonces, a pedido, solamente para comentarte, a pedido de los guías turísticos y para fomentar los diversos circuitos que existen en Asunción,
es que vamos a tener una capacitación, pero de temas que nos piden los guías, por ejemplo, en temas culturales, en temas históricos, y otros temas los cuales se van a llevar adelante. Esta actividad lo llevamos adelante con la Secretaría Nacional de Cultura y la Secretaría Nacional de Turismo, dirigido exclusivamente a qué necesitan hoy, qué expertise necesitan hoy los guías, porque ellos saben sus necesidades. Entonces, para poder responderle a ellos, y eso que va a generar mayor capacitación, mayor capacidad instalada del conocimiento para generar la mejor experiencia para el turista, ya sea nacional, para el mismo asunceno, para otros países. Marcela, en líneas generales, ¿cómo te parece que fue el proceso de recuperación del fuerte choque que significó la pandemia? El turismo en todo el mundo fue uno de los grandes afectados por el tema de la situación sanitaria. Evidentemente en Paraguay también se tuvo un impacto y hay una evolución posterior a ese choque. ¿Cómo te parece que se está evolucionando y de repente hay lecciones aprendidas para el turismo que se pueden ir implementando durante los próximos años también? Sí, justamente en pandemia, cuando no podíamos salir, igual participábamos, yo como desde el sector privado participaba en las charlas y me di cuenta, nos dábamos cuenta de que se abrió un camino muy grande para la tecnología avanzó muchísimo vinculada a la industria de los servicios por excelencia, que es el turismo, y sobre todo a reevaluar nuestros circuitos turísticos y colocar esa cuestión que te hablaba de mejorar el storytelling, ¿verdad? De rever las historias que contar, y sobre todo la empatía y aprovechar el momento para bajar las revoluciones con algunos circuitos turísticos. Veíamos, por ejemplo, en otros países, entonces, ese disfrutar de la vida, de la naturaleza, ¿verdad? Fueron como elementos y condimentos que se fueron agregando a nuevos circuitos turísticos. Entonces, sí, la pandemia nos golpeó, hay empresas que cerraron, agencias de viajes, compañías aéreas que dejaron de operar, hubo un costo relacionado económico muy alto, pero siempre hay que ver el lado positivo. También le sirvió a otros países para reevaluar la oferta turística, incorporando la tecnología y el acceso a la experiencia, a la vivencia. En todo este escenario que estuvimos describiendo, Marcela, ¿te parece que podemos concluir de que evidentemente hay todavía espacio para que Paraguay o el sector turístico de Paraguay siga aportando en materia de desarrollo en líneas generales y en materia de actividad económica? ¿Es todavía un sector que tiene espacio para crecer en Paraguay y que puede seguir contribuyendo en términos de indicadores económicos en líneas generales? Definitivamente, y creo que la alianza pública-privada es como la pista de despegue de ese crecimiento económico y en esta industria de servicios que antes la llamábamos la industria sin chimenea, pero sigue siendo una industria que puede reactivar la economía y mucho. Teniendo en cuenta también tu vinculación en su momento a lo que sería la Secretaría Nacional de Turismo, Marcela, y tu participación ahora dentro de la Dirección de Cultura y Turismo de la ciudad de Asunción, ¿se puede hablar en términos comparativos de Asunción siendo la ciudad tal vez de mayor relevancia o una de las mayores relevancias en cuanto a la recepción de turistas en nuestro país, teniendo en cuenta la situación de capital evidentemente y otras cuestiones? Claro, la situación de capital no solamente se da aquí, ¿verdad? Es como que también se dan en otros países, le da más énfasis, pero no por eso otras regiones de nuestro país, otras ciudades dejan de tener la identidad. Como te dije, para mí la identidad, cada rincón de nuestro país tiene una identidad única. Asunción quiere y muestra esa identidad que nace y permanece en cada rincón del país. Eso es lo bueno, ¿verdad? Hay como nuevas generaciones que van valorando, y yo creo que esa es nuestra función, no solamente desde la acción pública, sino que creo que cada paraguayo tiene esa misión, esa función de poder transmitir la historia o transmitir la identidad para que esa identidad de nuestro país, esa identidad muy fuerte relacionada al guaraní, permanezca en el tiempo.
Marcelo, una cuestión tal vez un poquitito más coloquial y con esto ya quiero terminar para no robarte demasiado tiempo. Algo que de repente forma parte de los debates cuando se habla de turismo es el tema costos, el tema precios. De repente hay personas que ven el turismo interno como caro en términos comparativos, ¿verdad? ¿Te parece que esa es la situación en realidad? De repente hay otras cuestiones que analizar, además de los precios, cuando hablamos de la competitividad de la oferta turística. ¿Qué te parece que se puede agregar con respecto a ese tema que, como te digo, usualmente cuando hablamos de turismo solemos entrar en esa lista? Creo que en los últimos 10 o 12 años se han incorporado nuevas propuestas para todos los bolsillos. Hay, como en todos los países, vamos a llamarle de estrellas, ¿verdad? Aunque eso no existe a lo mejor en la práctica. Pero bueno, uno quiere pagar una estrella o puede pagar 5 estrellas. Creo que hay esa diversidad y esa es una ventaja muy importante que tiene nuestro país en este momento. Yo como usuaria, te hablo yo como ciudadana paraguaya, veo que se van creando nuevas propuestas para todos los bolsillos y eso es algo muy positivo. Perfecto. No sé si Marcela, estás de acuerdo, ¿verdad? Pero yo creo que ese mito de el turismo interno es caro, creo que ya tuvimos muchos años, nos castigamos a nosotros mismos con esa frase. Pero creo que este no es el momento, al contrario, día a día vemos que van surgiendo más propuestas, no solamente de alojamiento, vinculada con gastronomía, vinculada con paseo en bicicleta en el interior del país, en Asunción, y eso está dinamizando la economía. No sé si estás de acuerdo conmigo, te hablo como paraguaya. sí, 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 estamos de acuerdo. Evidentemente la oferta turística fue evolucionando muchísimo durante Sí. los últimos años y vemos lo que estás comentando, Marcela. Nosotros te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por haber hecho un espacio en la agenda para hablar con nosotros. Queríamos justamente conversar contigo teniendo en cuenta tu expertise en materia de turismo y también las responsabilidades que estás desempeñando actualmente. Esperemos que no sea la última conversación y volver a charlar contigo aquí en nuestro programa de Mirada Clara. Doctor, muchísimas gracias por participar de Mirada Clave. En el programa de la fecha estamos analizando un poquitito la potencialidad del sector turismo para ser tal vez un factor de diversificación o un componente que pueda tener un mayor peso dentro de la estructura económica paraguaya. Pero para iniciar, doctor, para ir introduciéndonos en lo que es la economía paraguaya misma, ¿qué cuestiones podemos mencionar acerca de la estructura económica de Paraguay? ¿Cómo está compuesto o compuesta tradicionalmente la economía de nuestro país? Bueno, nosotros tenemos una economía muy vinculada al sector agropecuario en general. Alrededor de 40% de nuestra economía está dentro de esas cadenas. Tanto la cadena de granos, soja, maíz, trigo y otros componentes, y la cadena de carne, donde tenemos también el sector frigorífico. Hay un sector comercial importante a nivel urbano, sobre todo, que es un sector bastante generador de empleo. Y después tenemos otros sectores como el financiero, tenemos un sector industrial emergente, alrededor de unos 1.000 millones de dólares estamos exportando en productos industriales no agropecuarios. Y es una economía relativamente poco diversificada y con mucho impacto del poder del sector agropecuario, que hace que obviamente tenga una volatilidad que es propia de ese sector, vinculada a todo lo que es cambio climático, etc.
Doctor, según estadísticas que había provisto en su momento la Secretaría Nacional de Turismo, la Senatur, el turismo en Paraguay, entiendo que en su mejor año movió alrededor de 200 millones de dólares. Cuando hablamos en términos comparativos con el Producto Interno Bruto total, estamos hablando de una cifra relativamente baja, y en países de la región el Producto Interno Bruto o el turismo dentro del Producto Interno Bruto tiene muchísima participación, genera puestos de trabajo y genera dinámica económica. ¿Qué le parece, doctor, que podría señalarse como este aporte de la industria turística en Paraguay y la potencialidad de que esto pueda ayudar a esa diversificación de la estructura económica, o tal vez en la generación de puestos de trabajo, teniendo en cuenta todo lo que implica la industria turística? Creo que es importante cuando se considera la industria turística decir, yo no necesito solamente un lugar lindo para tener turismo. En realidad un lugar lindo existe en muchísimos lugares del mundo, pero lo que necesito es armar una estructura alrededor de ese lugar. ¿A qué me refiero? Si yo tengo, no sé, una montaña con un lindo mirador donde se ve un paisaje, tengo que hacer el mirador, tengo que conseguir que la gente llegue hasta ahí, por tanto tengo que hacer una ruta, tengo que hacer, tener un sistema de transporte hasta ese lugar. Seguramente en la zona tienen que haber hoteles, restaurantes. Fíjate que son varios temas que van sumando. La particularidad del sector turismo es que es un sector muy intensivo en mano de obra, lo cual es positivo. Hay zonas donde su economía vive mucho de ese turismo, y también tiene mucho que ver con el nivel de gasto que se genera. No es lo mismo que el gasto de una persona que seguramente va a gastar $10 que una persona que va a gastar 100 o 500, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso. Creo que Paraguay tiene una virtud, que es la virtud que hay que aprovechar, que es una distancia bastante razonable a ciertos polos de desarrollo en la región. Entonces, nosotros estamos a 1 hora y media de vuelo de Buenos Aires, de São Paulo, de Santiago de Chile, etcétera, donde existe una población importante. Ahora, es muy importante tener en cuenta en ese sentido algunos criterios para atraer esa gente. Yo creo que hoy una de las cosas que ya tenemos una infraestructura hotelera bastante razonable, como para poder encarar, por ejemplo, un turismo de congresos, que es un turismo atractivo. Creo que podemos desarrollar, países como Costa Rica o Panamá han desarrollado un turismo de gente jubilada, que le cuesta muy caro jubilarse en Europa o en Estados Unidos. Sin embargo, puede venir acá y jubilarse, el gasto que tiene es muchísimo menor. Pero eso implica una serie de cosas, implica la formación, sobre todo para jubilados, es muy importante los servicios médicos. Entonces tenemos que mejorar toda esta parte de servicios médicos. En fin, creo que son algunas de las alternativas que nos podemos plantear. Muchas veces nosotros mismos creo que hay que hacer una infraestructura también mejor. Hay muchas cosas que se pueden pensar en ese sentido y poder ir desarrollando eso. Fíjate que mucha gente dice Paraguay no va a venir nadie porque hace mucho calor. Sin embargo, Dubái es un centro de atracción muy importante y hace más calor que acá. En realidad, el atractivo de Dubái es el gran desarrollo que ha hecho ese país de una infraestructura para atraer una clientela. Entonces, creo que podemos mirar ese tipo de ejemplos y ver cómo lo podemos encarar. Una eventual apuesta por el sector turístico, doctor, o una apuesta por elevar lo que sería la participación del turismo dentro del Producto Interno Bruto, también se beneficia de los factores de indicadores macroeconómicos que generalmente solemos hablar, ¿verdad? En la medida en la que sobre todo los precios
se mantengan estables, esto nos da cierta competitividad con países de la región en diferentes áreas, incluyendo el tema turismo. Claro, por supuesto. Ahora tenemos que tal vez desarrollar un sistema tributario que nos permita generarle descuentos, por ejemplo, a los turistas. Este tipo de cosas existen en el Uruguay, por ejemplo. En Uruguay existe un impulso, digamos, a tratar de devolver impuestos a las compras que hacen los turistas en ese país. Entonces, creo que se puede pensar en algo así. Pero lo que es importante es que si yo desarrollo, no sé, te voy a decir, un casino, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En alguna zona cercana a Asunción, por ejemplo, que tenga spa, que tenga otro tipo de cosas, seguramente voy a traer un turismo de buen nivel económico. Y esa persona que viene acá tiene que pagar un vuelo, ese vuelo tiene que hacer catering en Asunción, le tienen que limpiar, ya hay trabajos que se hacen en el aeropuerto, todos los servicios en general que presta el aeropuerto están vinculados a gente que trabaja en esos lugares. Tengo que tomar un taxi, irme hasta el hotel tiene muchos funcionarios, gente que trabaja en el restaurante, gente que trabaja en la admisión, gente que trabaja en la limpieza del hotel, etc. Y obviamente voy a tener otro tipo de cosas, los restaurantes también se mueven, etcétera, etcétera. Esto estamos empezando a ver ahora que empezamos a ver nuevamente un diferencial de precios positivo a favor de Paraguay con Argentina. Empezamos a ver que hay gente que está empezando a venir a Paraguay a gastar plata, y eso obviamente es un dinero que entra al país y creo yo que chorrea de manera muy interesante en este sector. Justamente, doctor, en la medida en la que Paraguay sea atractivo por las diferentes cuestiones que hacen atractivo a un país para el turismo, esto genera un movimiento económico y una dinámica económica que puede ser interesante. Creo que vale la pena mencionar que, por ejemplo, en países del Caribe se tiene una participación sumamente interesante de lo que es el turismo en cuanto al Producto Interno Bruto, la dinámica económica, sobre todo por localidades específicas. Eso también tiene un cierto factor de riesgo en el sentido de que en choques como por ejemplo lo que fue la pandemia o el COVID, la afectación del sector turístico también tiene su impacto económico, pero en situaciones normales la dinámica que puede generar el turismo para la economía es sumamente positiva. Sí, claro, a eso es lo que me refería. Es un sector que distribuye mucho para abajo, porque emplea mucha gente, porque gran parte del sector que se mueve es el sector de servicios. Y este sector de servicios es el que le da una dinámica de empleo muy atractiva y muy interesante al sector. Entonces, creo que por ahí tenemos que ir. Obviamente el Caribe, gran parte de las inversiones que se han hecho están vinculadas a importantes inversiones privadas, sobre todo en resorts que son muy, muy importantes. Tiene una cercanía a un mercado muy importante como el mercado de Estados Unidos. Pero creo que a mí me interesa más mirar países, como te decía anteriormente, como Costa Rica o Panamá, países pequeños que no tienen obviamente las consideraciones de belleza natural que tiene gran parte del Caribe. Está relativamente cerca de esa zona, pero esto hace que atraiga una población determinada, como te decía, de jubilados, que le está dando una dinámica muy importante a esa economía. Doctor, en términos de lo que sería la generación de puestos de empleo dentro del sector de servicios o de la industria, en este caso hotelera, ¿qué le parece que estamos hablando en términos de que son trabajos relativamente formales, en términos de ingresos también pueden generar una alternativa para las personas que están buscando empleo? ¿Cómo se maneja más o menos la dinámica dentro de lo que usted maneja? Sí, por supuesto. En gran parte de estos empleos van a ser empleos formales. Todo lo que es la industria hotelera, ¿verdad? Tiene una necesidad de cumplimiento de toda la legislación laboral.
Pero también un Uber, hay una capacidad de control del Uber por parte de las autoridades tributarias y pueden saber exactamente cómo entrar a formalizarle. Nosotros tenemos que solucionar nuestro problema de incorporar a gente que trabaja por cuenta propia o en muy pequeñas empresas, de solucionar el problema de seguridad social, que es un atraso que tenemos, ¿verdad? Nosotros hoy prácticamente lo único que tenemos es un sistema que funciona para gente en relación de dependencia. Eso no es justo y no es atractivo, sobre todo en un país que tiene las condiciones que hoy tiene Paraguay y donde muchísima gente trabaja o por cuenta propia o en microempresas. Lo que sí, doctor, tenemos que hacer procesos de reforma importantes en cuestiones como, por ejemplo, el aeropuerto y la infraestructura, sobre todo en la capital y bueno, en las ciudades en las que se pueda recibir a los turistas, a la gente del extranjero. Correcto, esa es una necesidad. Como te decía al comienzo de la entrevista, el turismo no es que existe porque hay un lugar lindo, no. El turismo existe porque hay toda una inversión donde conjuntamente el sector público y privado se han puesto de acuerdo y garantizan que hay una serie de servicios que le benefician al turista. Fíjate, te voy a dar un detalle muy simple. Muchas veces vos pasás por las avenidas que van al aeropuerto y ves el pasto largo, crecido, con yuyos, que son cosas relativamente simples y fáciles de solucionar, y que es obviamente una cuestión estética, ¿verdad? Que afecta mucho. Este tipo de cosas hay que pensarla y hay que trabajarla. Comenzando por ahí y después pensando en una infraestructura más dura, mejores caminos, que creo que hemos mejorado mucho en los últimos 10 o 12 años en términos de camino, pero creo que hay muchos temas que todavía hay que trabajar. Y con el tema que siempre estamos debatiendo, doctor, los espacios que tiene el fisco para sobre todo proyectos de infraestructura importantes y relevantes como los que necesitamos en nuestro país son cada vez más reducidos, ¿verdad? Por eso se busca también herramientas como la alianza público-privada, las concesiones u otras que puedan ayudar un poquitito a encontrar los recursos para hacer frente a este tipo de inversión. Sí, esa es una necesidad urgente. Paraguay no puede seguir viviendo solamente de una inversión con deuda en infraestructura pública. Esto lo venimos diciendo ya hace mucho tiempo y creo que es una necesidad. Vemos poco trabajo de este gobierno en ese sentido. Esperemos darnos una sorpresa en algún momento con ese tema, pero hoy no vemos gran cosa. Y creo que tiene mucho que ver también, doctor, con una cuestión que estuvimos hablando relativamente hace poco, el tema de la seguridad energética. Son cuestiones que también, en cierto modo, están relacionadas. Paraguay, si es que quiere ser también un centro competitivo en términos de oferta turística y de turismo, el tema energía es transversal para todas las industrias que componen a nuestro país, ¿verdad? Se tiene que tener también previsión respecto a cómo ir garantizando que los servicios sean óptimos, incluyendo también en este rubro. Correcto. Electricidad, seguridad, saneamiento, agua, son temas que son de carácter urgente. Tenemos que tenerlos siempre presentes para poder desarrollar un sector como este. Doctor, en líneas generales, bajo su criterio, bajo su visión, bajo su análisis, ¿le parece que eventualmente un sector como el turismo podría ser relevante para esa diversificación económica que mencionamos ya en un momento de la entrevista y que es un proceso que creo que hay cierto consenso a nivel técnico de que Paraguay tiene que encarar de forma relativamente decidida, ¿verdad? Se tiene evidentemente un aporte importante del sector primario que va a seguir siendo importante también con el paso del tiempo, pero la diversificación es una cuestión que de repente tiene que ocupar mucho a las autoridades. Correcto, es un sector muy pequeño todavía, pero es un sector que podría avanzar y podría darnos muchas satisfacciones si es que trabajamos bien esos temas. Hay que ver cuál es el impacto y cuál es el impulso también que se le da dentro del sector público a todo esto y cómo funciona la atracción de inversiones en el rubro.
Claro, porque es una cuestión que también depende de políticas públicas, pero también de la inversión del sector privado. De hecho, que en países donde el turismo está muy desarrollado, hay grandes inversiones privadas que sustentan la industria turística. Es así mismo, es así mismo, es un mix de sector público y privado. Doctor, en líneas generales, entonces podemos establecer de que el sector turístico en nuestro país, estuvimos mencionando las estadísticas de Senatur, alrededor de 200 millones de dólares. Tengo entendido que esto fue en el año 2022 el mejor año en materia de ingresos dentro del turismo, de que el sector turístico podría eventualmente todavía tener un espacio de crecimiento relevante dentro de nuestro país, y si es que se tiene un crecimiento de ingresos, evidentemente con el aporte mayor al Producto Interno Bruto también se está teniendo un impulso económico diferente, como ya estuvimos mencionando a lo largo de la entrevista, con un efecto positivo que es la generación de puestos de empleo formales, que son las cuestiones que estuvimos mencionando. A modo de resumen nada más también para que la audiencia lo tenga en cuenta. Sí, creo que es un resumen muy completo el que acabas de hacer. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y su análisis. Aquí en Mirada Clave siempre estamos tratando de analizar temas que salen un poquitito de la agenda del día a día y que son cuestiones que podrían ayudar a la estructura económica y a que la economía paraguaya se siga diversificando y que siga creciendo. Esto evidentemente tiene el efecto positivo del desarrollo del país y también del bienestar ciudadano, y evidentemente para este tipo de análisis queremos contar con la visión de expertos calificados como es su caso. Así que tenemos la expectativa de contar con su participación nuevamente aquí en este espacio de Mirada Clave del canal. Por supuesto, a las órdenes cuando sea. Y con esto estamos cerrando esta edición de Mirada Clave. En el programa de la fecha estuvimos analizando al turismo en Paraguay, su aporte al crecimiento económico y cuál es la potencialidad del turismo como una forma también de diversificar la estructura económica que se tiene en nuestro país. Decíamos al arranque del programa, y lo estuvimos también conversando con nuestros entrevistados, en Paraguay se está teniendo un crecimiento importante del aporte del turismo a la estructura económica. Sin embargo, en términos comparativos con otros países de la región se tiene todavía un largo camino por recorrer. En América Latina y el Caribe, el turismo en líneas generales genera en torno a los 300.000 millones de dólares según las estadísticas, y en Paraguay se tiene un nivel de ingresos aproximado de 200 millones de dólares relacionados al turismo. Un número que para la economía paraguaya es importante, no deja de ser relevante, sino que la comparación en términos de lo que es el Producto Interno Bruto en general nos deja la conclusión de que se puede tener un número tal vez mayor, teniendo en cuenta también lo que significa positivamente el crecimiento del turismo para otros sectores económicos. El sector de la gastronomía, los restaurantes, los hoteles, también lo que es el transporte, la infraestructura misma, se ven robustecidos también con una industria turística fuerte, y eso evidentemente es a lo que está apuntando nuestro país. 200 millones de dólares, decíamos, es un promedio o uno de los picos históricos más elevados que se tienen en cuanto a ingreso turístico, y esto en comparación también con las proyecciones para el año 2024 dan cuenta de que justamente se tiene ese amplio espacio por crecer. Si revisamos rápidamente las proyecciones de 2024, vemos que, por ejemplo, en Brasil se tiene previsto un crecimiento del turismo para este año de 12%,
alcanzando un valor de en torno a los 16.800 millones de dólares. En México, un crecimiento también de doble dígito, 15%, con una representación de 14.800 millones de dólares, y en Argentina finalmente 7.100 millones de dólares es lo que se prevé ingresar a través del turismo dentro de la economía, con un crecimiento de 15%. Si vemos en términos de aporte al Producto Interno Bruto, podemos decir también de que en economías del Caribe, por ejemplo, se llega a una participación de 50% del turismo dentro del Producto Interno Bruto. Evidentemente, esos también son niveles demasiado elevados en los cuales se tiene una alta exposición a lo que serían choques, como fue por ejemplo el COVID para el turismo. Sin embargo, la gran intención de nuestro debate es la de ubicar o de posicionar al turismo como un actor económico que pueda también ayudar a diversificar a la economía paraguaya. Justamente de eso estuvimos conversando con el economista Manuel Ferreira Bruschetti, ex ministro de Hacienda, actualmente Economía y Finanzas de nuestro país, y la ex ministra de la Secretaría Nacional de Turismo y actualmente directora dentro de la Dirección de Cultura y Turismo de la ciudad de Asunción, Marcela Basigalupo. Ambos justamente narraron este proceso de crecimiento que está atravesando el turismo y la amplia potencialidad que tiene la industria turística en Paraguay para seguir aportando al Producto Interno Bruto y también en materia de generación de empleo, una cuestión que constantemente estamos analizando aquí en Mirada Clave, teniendo en cuenta evidentemente su relevancia para el bienestar ciudadano. Esta fue la exposición de Mirada Clave en la fecha. Nosotros les agradecemos la compañía, que nos hayan elegido para sus fines de semana, y les esperamos justamente el próximo sábado para seguir desgranando lo que es la economía paraguaya. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro.